¡Feliz Año Nuevo! Y su equivalente en otros idiomas será la expresión más usada en el mundo el día de mañana, cuando finalmente se acabe el año 2023 e inicie el 2024. Como es evidente, cada país recibirá el nuevo año al marcar las 00 horas del 1 de enero, y los festejos en buena parte del mundo tendrán lugar. Pero, ¿sabes exactamente a qué hora cada país del mundo recibirá el 2024? Aquí, en Carto Curioso, acompáñanos en esta fascinante vuelta por el mundo. UTC más 14. En pleno Océano Pacífico, las islas de la Línea, en el país de Kiribati, son las primeras en recibir el 2024. La localidad más destacada es Kiritimati, con poco menos de 6.500 habitantes, quienes serán los primeros en recibir el nuevo año. UTC más 1345. Apenas 15 minutos después de las Islas de la Línea, los 730 habitantes de las Islas Chatham, pertenecientes a Nueva Zelanda, reciben el nuevo año, debido a que utilizan la hora de verano. UTC más 13. Las Islas Phoenix y Kiribati reciben el 2024 al mismo tiempo que Samoa, Tonga y la dependencia neozelandesa de Tokelau. Samoa y Tonga son los primeros países en recibir por completo el nuevo año. Nueva Zelanda, al usar el horario de verano, recibe el año a esta hora, destacándose el espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad de Auckland. El Polo Sur y el territorio neozelandés de la dependencia Ross en la Antártica reciben el año a esta hora y a su vez se convierten en los primeros lugares en ver la luz del sol en el nuevo año, debido al fenómeno del sol de medianoche. UTC más 12. Kiribati termina de recibir el nuevo año cuando su capital, Tarawa, festeja. Mientras, celebran enteros los países de Nauru, las Islas Marshall, Tuvalu y Fiji en Oceanía. A la vez, la isla Wake se convierte en el primer territorio bajo dominio estadounidense en recibir el año, al igual que la dependencia francesa de Wallis y Futuna. Igualmente, la isla Norfolk es el primer territorio australiano en recibir el 2024, mientras la península de Kamchatka, en la Federación de Rusia, es el primer territorio continental asiático en empezar las celebraciones del nuevo año. Destaca aquí la ciudad de Nadir, UTC más 11. En este momento reciben el 2024 las Islas Salomón y Vanuatu. También reciben los estados de Coast Ray y Pohnpei en los Estados Federados de la Micronesia y la región autónoma de Bougainville en Papúa Nueva Guinea. También la dependencia francesa de Nueva Caledonia y algunas partes de la Federación de Rusia, los óblasts de Magadan, Sajalín y algunas partes de la República de Sajá. No obstante, el protagonista en este uso horario es el territorio principal de Australia, específicamente los estados de Nueva Gales del Sur, Tasmania, Victoria, el territorio de la capital y la bahía de Jervis, que emplean su horario de verano. Destaca el impresionante espectáculo de fuegos artificiales de Sydney, UTC más 1030. Media hora después, recibe el nuevo año la dependencia australiana de Lord Howe. Asimismo, la localidad de Broken Hill, en Nueva Gales del Sur, y el estado de Australia del Sur, cuya capital, Adelaida, es la ciudad principal en recibir el nuevo año, UTC más 10. En este momento, el estado de Queensland, en Australia, recibe el 2024, destacando la ciudad de Brisbane. También recibe el territorio principal de Papúa Nueva Guinea y los estados de Chuuk y Yap, en los Estados Federados de Micronesia, completándose estos dos países. También en este momento reciben las Islas Marianas del Norte y Guam, dependencias estadounidenses. En la Federación de Rusia, mientras tanto, reciben los krais de Khabarovsk y Primorie, así como partes de la República de Sajá y el Oblast Autónomo Judío. La comunidad destacada aquí será Vladivostok. Finalmente, reciben el año también las Islas Macquarie y la estación Dumont-D'Urville en la Antártica, UTC más 930. Media hora después, recibe el 2024 el territorio del norte, en Australia, destacando las ciudades de Darwin y Alice Springs, además de las tierras Api, en el estado de Australia del Sur, UTC más 9. A esta hora, en la Federación de Rusia, reciben el año el Oblast de Amur, la parte occidental de la República de Sajá y el krai de Zabaikalie. La ciudad de Yakutsk, la más fría del mundo, recibe el 2024 en pleno invierno, con temperaturas estimadas de 41 grados bajo cero. A esta misma hora, reciben el año Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, Palaos, Timor Oriental y las Islas Molucas y Papúa Occidental en Indonesia. Destacan los ritos de Año Nuevo en Tokio y Osaka, así como los espectáculos de fuegos artificiales en Seúl y Pyongyang, UTC más 845. Apenas 15 minutos después, reciben el año 5 localidades en Australia: Border Village, en Australia del Sur, y en Cockelvidi, Eukla, Madura y Mundravila, en Australia Occidental, UTC más 8. Este es el uso horario más poblado del mundo. 1 de cada 5 personas reciben el 2024 en este momento. China y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, así como Taiwán, Brunei, Malasia, Filipinas y Singapur. Destacan los fuegos artificiales espectaculares en las ciudades de Shanghai, Hong Kong, Taipei y Kuala Lumpur. Además, reciben el nuevo año algunas partes de Kalimantan, algunas islas de la Sonda, entre ellas Bali, y Sulawesi, en Indonesia. También recibe el año Australia Occidental, destacando la ciudad de Perth. El 2024 llega también a la República de Buriatia y el Oblast de Irkutsk, en la Federación de Rusia.
Asimismo, recibe la mayor parte de Mongolia, incluida su capital Ulan Bator. Finalmente, la estación australiana Casey recibe el 2024 a esta hora, UTC+7. A esta hora, una parte significativa del Distrito Federal de Siberia recibe el nuevo año, a la vez que la parte occidental de Mongolia. Celebran la llegada del mundo Camboya, Tailandia, Laos y Vietnam. Destaca el espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad de Bangkok. Asimismo, recibe el 2024 el resto de Indonesia, que incluye las islas de Sumatra y Java, esta última la más poblada del mundo. También recibe a esta hora la isla de Navidad, dependencia australiana en el Océano Índico, así como la estación Davis en la Antártica, UTC+630. Media hora después, recibe el año el país de Myanmar o Birmania. A la misma hora, las islas Cocos o Keeling, dependencia australiana, recibirá el 2024, UTC+6. En la Federación de Rusia, solo el Oblast de Omsk recibe el año a esta hora. Kazajstán Oriental recibe el año también, lo que incluye a su capital, Astana. Asimismo, el 2024 llega a Kirguistán, Bután, Bangladesh, el territorio británico del Océano Índico, el territorio antártico australiano y la estación Vostok, también en la Antártica, UTC+545. 15 minutos después, la montañosa nación de Nepal recibe el 2024, con algunos ritos especiales de los Sherpas en el Everest, la montaña más alta del mundo, UTC+530. Otros 15 minutos más tarde, aproximadamente, 1 de cada 6 personas recibirá el año, en el momento en que en todo el territorio de la India y Sri Lanka celebran la llegada de 2024. Destacan los espectáculos de fuegos artificiales en las ciudades de Mumbai y Nueva Delhi, UTC+5. A esta hora reciben el año las islas Maldivas, Pakistán, Kazajstán Oriental, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. En la Federación de Rusia recibirán el año el Distrito Federal de los Urales, así como la República de Bashkortostán, el Oblast de Oremburgo y el Krai de Perm. Asimismo, reciben el año las dependencias australianas de las islas Henry McDonald y las dependencias francesas de las islas Kerguelen, Saint Paul y Ámsterdam, partes de las tierras australes francesas. UTC+430. Media hora después, recibe el 2024 en solitario Afganistán, en Asia Central, UTC+4. El 2024 ya se acercan los principales territorios europeos y africanos. A esta hora reciben los oblasts rusos de Astrakán, Samara, Saratov, Ulyanovsk y la República de Udmurtia. También reciben el nuevo año los países del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En la península arábiga, Omán y los Emiratos Árabes Unidos celebrarán la llegada del 2024. Destaca aquí el espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad de Dubái. También el año nuevo llega a las Seychelles, Mauricio y las tierras australes francesas, donde destacan las islas de Reunión y Crozet, UTC+330. Media hora después, el 2024 llegará a Irán, donde tiene lugar algunas ceremonias de inicio de nuevo año, UTC+3. A esta hora recibe el año la mayor parte de la Rusia europea, destacándose las ciudades de Moscú y San Petersburgo. También reciben el año en este momento los territorios ocupados por los rusos en Ucrania, lo que incluye las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia. Se suman a ellos las proclamadas repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, territorios separatistas de Georgia. También recibe el año Turquía, donde destaca el espectáculo de fuegos artificiales de Estambul. El 2024 llega también a Chipre del Norte. Además, reciben el año Bielorrusia, Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Siria y Yemen. En el Índico reciben el año Madagascar, Comoras, Mayotte y el resto de las tierras australes francesas. En África continental, además de Eritrea, Etiopía, Kenia y Somalia, Tanzania, Uganda y Djibouti. Finalmente, también recibirá el año la base antártica de Showa, UTC+2. A esta hora, la Federación de Rusia termina de recibir el año, celebra el Oblast de Kaliningrado. Además, reciben los países de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Moldavia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Chipre, además de las bases británicas de Agrettir y de Kelia, en esta isla. En Asia reciben el año Israel, Líbano y los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. En África reciben el 2024 Egipto, Botsuana, Burundi, el este de la República Democrática del Congo, Eswatini, Lesoto, Libia, Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Zambia y Zimbabue, UTC+1. La mayor parte de Europa recibirá el año a esta hora. Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Suiza, Liechtenstein, Austria, Hungría, Italia, San Marino, Ciudad del Vaticano, Malta, Eslovaquia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte, Albania, Francia, España, Andorra. Destacan las ciudades de Berlín, París, Roma, Viena, Bruselas, entre otras. En África, el 2024 llega a Argelia, Marruecos, Sahara Occidental, Túnez, Níger, Chad, Benín, Nigeria, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial,
República Democrática del Congo, la parte occidental, Angola, Gabón y el Congo. En la Antártica recibirán el año la Tierra de la Reina Maud y la isla Bouvet, UTC-0. Oficialmente la mitad del globo ya recibió el año, pero a estas horas 5 de cada 6 personas en realidad ya lo hicieron. En Europa, el Reino Unido, Irlanda, las Islas Feroe e Islandia celebrarán la llegada del 2024, mientras que la estación meteorológica de Danmarkshavn en Groenlandia es el primer pedazo de tierra americana en recibir el nuevo año. Más al sur, Portugal, las Islas Canarias y Madeira reciben el año, a su vez que los países africanos de Mauritania, Malí, Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Burkina Faso, Ghana, Togo y Santo Tomé y Príncipe. En el Atlántico, las islas de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha reciben también el nuevo año. Además, el resto de la Antártica y también la Estación Espacial Internacional, UTC-1. A esta hora terminan de recibir en 2024 los territorios africanos y europeos, las Islas Azores, territorio ultramar portugués, y Cabo Verde, un país africano. Mientras, el nuevo año se aproxima al territorio principal del continente americano. El asentamiento de Ikotortormik en Groenlandia celebra su llegada, UTC-2. A esta hora, el 2024 se abre paso por la mayor parte de Groenlandia, quien recibe el nuevo año, con excepción del área de Pitufik o Thule. En el Atlántico, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur reciben el año, a la vez que la dependencia brasileña de Fernando de Noronha, UTC-3. A esta hora el año nuevo llega a América del Sur. Reciben el año gran parte de Brasil, destacándose los espectáculos de fuegos artificiales de Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia. También reciben el año Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y la Guayana Francesa. Asimismo, algunas bases de países americanos en la Antártica. Aquí hay una curiosidad. En las culturas locales de Etiopía y Eritrea, al contabilizar las horas a partir de las 6 de la mañana como un inicio del día, en realidad están recibiendo el año extraoficialmente a esta hora, UTC-330. En este momento recibe el año en Canadá la isla de Terranova, además de la localidad de L'Anse-aux-Clercs y Norman Bay, en la provincia de Newfoundland y Labrador, UTC-4. En Norteamérica, el nuevo año se hace presente en las provincias de Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, así como en el resto del territorio de Labrador y en el extremo oriental de la provincia de Quebec, en Canadá. También las Islas Bermudas festejan a esta hora. Por otra parte, el 2024 llega finalmente a las pequeñas naciones caribeñas: Antigua y Barbuda, Barbados, República Dominicana, Dominica, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, San Martín, Granada, Saba, San Eustaquio, Sint Martín, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Anguila, Montserrat, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes Americanas, Puerto Rico, Aruba, Bonaire y Curazao. En Sudamérica reciben el nuevo año Venezuela, Guyana y Bolivia, además de los estados brasileños del Mato Grosso del Sur, Rondônia y Roraima, además de casi todo el estado de Amazonas, excepto su zona más occidental. Finalmente, en la Antártica, en plena penumbra de verano, recibirán el año las bases científicas de Comandante Ferraz y Bellinghausen, UTC-5. En Norteamérica, grandes áreas de las provincias canadienses de Quebec, Ontario y Nunavut celebran la llegada del nuevo año. Destacan las ciudades de Ottawa, Toronto, Quebec y Montreal. También recibe el año la costa este de Estados Unidos. Se destacan los espectáculos de Año Nuevo en las ciudades de Nueva York, Washington DC, Filadelfia, Miami, Orlando, entre otras. En el Caribe reciben el nuevo año Bahamas, Cuba, Haití, Jamaica, las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán. En Centroamérica, Panamá celebra la llegada del nuevo año, a la vez que una parte de México, concretamente el estado de Quintana Roo. Finalmente, el resto de Sudamérica continental recibe el 2024, Colombia, Ecuador, Perú y los estados brasileños de Acre y la zona occidental del estado de Amazonas, mientras en Chile, la isla de Pascua también recibe el nuevo año, UTC-6. A esta hora reciben el año las provincias canadienses de Manitoba, Nunavut, Saskatchewan y parte de Ontario. Una parte significativa del centro de los Estados Unidos recibe el año. Destacan las ciudades de Chicago, Dallas, Houston, Nashville, Minneapolis, Memphis y Nueva Orleans. También una parte importante de México recibe el año hasta ahora, las zonas regidas bajo el tiempo del centro, concretamente, donde destaca Ciudad de México, Orizaba, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Acapulco, Ciudad Juárez, entre otros. También reciben el año las naciones centroamericanas de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Finalmente, la provincia ecuatoriana de las Islas Galápagos en el Pacífico Sur recibirán el 2024, UTC-7. A esta hora reciben el año esencialmente 3 países. En Canadá, las provincias de Alberta, Yukon y los territorios del noroeste, además de partes de la Columbia Británica, Nunavut y Saskatchewan. En los Estados Unidos, los territorios regidos por el tiempo de la montaña, destacándose entre ellos las ciudades de Denver, Salt Lake City y Phoenix.
En México, los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, además de algunos municipios del estado de Chihuahua, UTC-8. El 2024 sigue llegando a algunas zonas de Norteamérica. Canadá termina de recibir el año, cuando el resto de la Columbia Británica lo celebra. Aquí destaca la ciudad de Vancouver. En los Estados Unidos recibe el año la costa oeste, liderada por las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, Las Vegas, Seattle y Portland. Finalmente, México termina de recibir el año nuevo, cuando el estado de Baja California celebra su llegada, destacándose en él la ciudad de Tijuana. También llega el año nuevo al territorio francés de Clipperton, una isla relativamente cercana a México. El 2024 nuevamente empieza a llegar a Oceanía, pues esta vez celebra la independencia británica de la isla Pitcairn, UTC-9. Esencialmente es la hora en que gran parte de Alaska recibe el año, con excepción de las islas aleutianas más alejadas, que lo harán una hora después. En Oceanía, las islas Gambier, en la Polinesia francesa, también reciben el 2024, UTC-930. A esta hora, la llegada del 2024 avanza sobre la Polinesia francesa, concretamente las Islas Marquesas, UTC-10. A esta hora, el resto de la Polinesia francesa recibe el nuevo año, destacándose la isla de Tahití. Las Islas Cook también se reciben el 2024. Finalmente, las islas aleutianas más alejadas festejan la llegada del año que empieza, a la vez que lo hace el estado de Hawái y el lejano atolón Johnston y sus 10 cuidadores permanentes. En este mismo momento, en las islas de la línea en Kiribati ya son las 00 horas del 2 de enero. UTC-11. A esta hora, mientras los kiribatianos ya descansan y duermen en el segundo día del año, reciben el año nuevo la dependencia neozelandesa de Niue, así como la Samoa Americana y las islas menores alejadas de los Estados Unidos, las islas Jarvis, el arrecife Kingman y los atolones de Midway y Palmyra, UTC-12. Finalmente, son los últimos lugares en recibir el año la isla Baker, que está deshabitada, y la isla Howland, cuyos 39 habitantes son los últimos del mundo en recibir el año nuevo. ¿Qué te pareció esta vuelta al mundo? ¿Sabías que año a año el viaje es diferente? Muy loco, ¿no? Si valoras este trabajo, no olvides dejar tu like y compartirlo. Tampoco olvides suscribirte para próximas entregas. Te deseo un excelente año 2024, el equipo de Carto Curioso.